Hola, ¿cómo están? Ever Velázquez en la casa. Fuerte aplauso, por favor. Gracias. Ever, qué gusto, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios. Qué alegría tenerte acá conmigo. ¿Qué hay de bueno? No, pues todo bien. El día de hoy pues vengo saliendo de turno. Ayer cumplí 28 años, así que fue un cumpleaños bastante especial, más allá de encontrarme en servicio. Fue un día muy lindo al lado de mis compañeros. Ayer cumple 28 años de 28 edad. de edad. Wow, está bastante joven. Así es. ¿Cuántos años siendo bombero? Ya son 8 años siendo bombero. 8 años siendo bombero. ¿Por qué elegiste ser bombero? El sueño de ser bombero nace a raíz de un tío mío que él ingresó primero en el cuerpo de bomberos y debido a que me tocó migrar desde lo que es Jesús de Otorito, la ciudad capital, Ujú. él siempre me llevaba a jugar fútbol a las canchas de bomberos del Carrizal. Así que en muchas ocasiones el partido se tenía que detener porque los muchachos tenían que salir a atender una emergencia. Entonces creo que para un niño ver esos camiones grandotes, las sirenas, y cómo ellos se colocaban en el equipo estructural, que se miraban cada vez más grandotes, creo que se fue convirtiendo en un sueño. Así que desde ahí nace mi deseo de querer ser bombero y Te seguir llamó los la pasos de él. atención mucho el rodearte con bomberos cuando eras un chico. Así es, eso. ¿Estudiaste? Sí, así es. Me gradué como perito mercantil y contador público. Luego trabajé haciendo años en el Hotel Intercontinental. De ahí formé parte de la Policía Nacional. Me convertí en agente de investigación y luego logré cumplir mi sueño de ser bombero y a partir de ahí comencé a estudiar Derecho. Qué interesante, perito mercantil, luego trabajaste en este hotel muy reconocido, luego te conviertes en policía, pero tu sueño de ser bombero adquirido desde niño nunca lo desechaste. Nunca. Yo incluso antes de ingresar a la policía y antes de trabajar en el Hotel Intercontinental, intenté ingresar al cuerpo bombero. Sin embargo, al ser una institución que carece de mucho recurso económico, tuve que esperar mucho tiempo hasta que hubiese la oportunidad de poder realizar un curso básico para poder contratar personal. Y una vez entras, ¿en qué año exactamente entras al cuerpo de bomberos? Yo entro en el año 2000, inicios del 2017. En el 2017. Ahí comienza un ajetreo duro al servicio de la comunidad. ¿Cuáles fueron en ese momento tus experiencias más fuertes? Mi experiencia más fuerte que tuve estando siempre fue en el área forestal. Creo que el primer incendio grande que tuve la oportunidad de atender fue justamente uno en la Tigra y el comportamiento del incendio era bastante complejo. Creo que para ser un novato fue una de las experiencias más complicadas que pude enfrentar. ¿Cuánto tiempo después de haber ingresado sufres ese accidente tan terrible? Es realmente en un año nada más de estar. Durante mi proceso de formación que dura 3 meses, donde yo conozco el área de los incendios forestales y me enamoré por completo del área. Así que yo comencé a profesionalizarme y comencé a trabajar directamente bajo el Servicio Forestal de Estados Unidos. Me convertí en combatiente tipo 2 y en aquel entonces en el único agente de investigación de causa y origen de incendios forestales. Y es así como el 25 de abril del 2018 lamentablemente sucedió la tragedia. Wow, remontémonos a ese día. ¿Cómo ocurrió? Pues para nosotros era un día muy tranquilo, sabíamos que estábamos atravesando una de las temporadas más altas en cuanto a incendios forestales, incluso ese día habían 4 incendios forestales activos en distintos puntos de la ciudad capital, pero ese en especial llevaba 2 días sin poder ser controlado, así que buscaron a los últimos bomberos disponibles y dentro de ellos pues salimos 9, dentro de los cuales estábamos los 5 que sufrimos el incidente a los cuales no nos tocaba atender incendios ese día porque se maneja un rol para poderle dar descanso al personal y que esté en óptimas condiciones para el trabajo. Así que de la estación central que se encuentra frente al Estadio Nacional salimos 9 bomberos y durante el trayecto íbamos bromeando. Jugaba el Real Madrid contra la Juventus, así que íbamos haciendo las apuestas para ver a quién le iba a tocar invitar el Ujú. arroz chino y la Coca-Cola al regresar. Y ya una vez llegando al lugar comenzamos a laborar como si fuese un incendio más. El incendio realmente era bastante grande y nuestra única preocupación era que cada vez se acercaba más a la comunidad de La Montañita, aldea La Montañita, y los ciudadanos no querían desalojar sus viviendas debido a que ahí se encontraban sus sembradíos y lógicamente pues sus casas. Así que comenzamos a trabajar. De ahí sucede algo en lo cual influye la toma de decisiones y el error humano. El oficial que estaba encargado de nuestro pelotón
decide aplicar una técnica que se conoce como contrafuego, que es atacar fuego con fuego. Sin embargo, para poder aplicar correctamente esta técnica se requiere de ciertos elementos en el lugar para poder hacerlo correctamente, y uno de ellos es poder hacer una ronda del doble de la altura de la llama. En ese entonces la altura de la llama era de casi 6 metros de altura y nuestra ronda apenas era de 1 metro, una por la limitancia de personal y la otra por el tipo de equipo que nosotros andábamos. Así que le mencionábamos que no era factible poder aplicar la técnica, pero porque había un pino que conectaba el área del incendio con la pequeña ronda que nosotros habíamos hecho y la otra parte del terreno que no se había quemado. Pero como aquí nos regimos mucho por el tema jerárquico y el que tiene el mayor grado o rango es el que manda y los demás tenemos que callar, al final él decidió hacerlo. A los 20 minutos, dos de mis compañeros deciden descender a la parte media siguiendo el cordón de fuego y estando en ese punto piden un asadón y piden un MacLeod, que es una herramienta también para raspado. Yo andaba un asadón, así que yo desciendo y detrás mío viene mi compañero Madrid y se nos une el compañero Ovilson, que él era quien portaba el machete. Y es así como de forma espontánea, sin haberlos elegido, nos quedamos los 5 en la parte media de la montaña y los otros 4 compañeros en la parte de arriba. Hasta ese momento todo marchaba bien, pero unos 30 minutos después el fuego se cruzó de lado, sobrepasó la ronda que teníamos y hizo el pino que estaba tirado en el suelo, hizo la conexión entre la parte que se estaba quemando y lo que no se había quemado. Así que en ese tiempo el incendio se volvió a levantar y a partir de ese momento la última comunicación que tuvimos con los compañeros de arriba es que nosotros íbamos a permanecer en el área quemada porque es una zona segura donde el fuego no va a regresar. Sin embargo, la topografía hizo que el humo se concentrara en esa zona. No había mucho viento, así que la concentración de humo era demasiado y es ahí donde nos comenzamos a asfixiar. A partir de ese momento ya nos comenzamos a preocupar y el miedo ya nos invadió. Primero intentamos rodear la parte quemada, tratando de regresar con los compañeros, pero la temperatura era tan grande la que había generado el incendio que nuestras botas se derretían. Así que regresamos nuevamente a la zona quemada y nuestra última alternativa era poder salir corriendo hacia abajo. Encontramos una gruta de una quebrada seca y decidimos salir corriendo. Es ahí donde sucede otro segundo error, y es que Brenda, quien era la encargada de una de las brigadas de ICF que se encontraba en ese lugar, decide también aplicar la técnica de contrafuego, pero esta vez de abajo hacia arriba sin percatarse que nosotros nos encontrábamos a mitad de la montaña. Así que justamente cuando nosotros vamos corriendo en la curva de la montaña, mi compañero Ovilson, que es el que va al frente con el machete abriéndonos camino, él grita fuego. Cuando él grita fuego es porque ya lo tiene frente a su rostro. Nosotros al ver eso intentamos regresar a la parte quemada, pero era imposible. El fuego viene con viento a su favor por el grado de inclinación de la topografía y en segundos los 5 bomberos nos estábamos quemando. Wow. 5 bomberos quemándose. Quemándose. Completamente cubierto de llamas. Completamente cubierto de llamas. Gritaban despavoridos. No recibieron ninguna medida de auxilio. Era difícil accesar a nosotros porque ya estábamos en la parte media y era dentro del fuego que nos encontrábamos. Recuerdo que por instinto humano lo único que hacíamos era cubrirnos el rostro y gritar: Dios mío, auxilio, sáquenos, y pedir con todas nuestras fuerzas que nos pudieran ayudar. Incluso muchas veces las personas me piden que trate de darles una similitud en relación a cómo se siente quemarse. Y lo único que puedo encontrar es que si han tenido la mala suerte de que les cae alguna gotita de aceite, una gotita de agua caliente, ahora traten de imaginarse esa sensación reflejada en todo el cuerpo completo. Es realmente horrible que por un momento parece como si fuese una pesadilla del cual uno quisiera despertar. Recuérdame ese momento, tus compañeros, ¿qué gritaban? Lo mismo: auxilio, socorro, ayúdenos, sáquenos por favor. Incluso uno de mis compañeros, y desconozco el momento exacto porque mantenía los ojos cerrados, hizo una llamada al oficial que estaba en la parte de arriba, y que incluso hay un video de eso, el cual lo tengo, donde le pide que lo salve. Y lo único que el oficial puede hacer es simplemente gritarle y decirle que salte a la quebrada, pero era una quebrada completamente seca. Esa fue la última llamada que mi compañero hizo al oficial, y él lamentablemente es uno de los que falleció en ese lugar sin poder salir. ¿Tú fuiste el único sobreviviente? En ese momento no, en ese momento éramos 3 a los que nos lograron rescatar. Fuimos 3 los que nos lograron encontrar y trasladar al Seguro Social,
y a esos tres fueron los que nos trasladaron al hospital para quemados en México. Y Ujú. es allá donde lamentablemente en el proceso mis otros dos compañeros. Wow. Eran 5 bomberos, rescatan a 3, se los llevan a México a un hospital, pero los otros 2 mueren en la escena. Los otros dos mueren en el lugar. Ahí vieron en el lugar. Según el informe de investigación, ellos fueron 200 metros del lugar exacto donde nos estábamos quemando. Es decir, que Corrieron aún despavoridos. ellos intentaron con todas sus fuerzas salir también. Wow. Ese dolor tan grande, eso es lo que te pregunta la gente, cómo describir entre dolor y ardor cuando tú vas de camino. ¿Te llevaron en helicóptero En avión, sí. hasta México de inmediato? No, permanecimos 4 días en... He mencionado que realmente para nosotros es como bastante frustrante, por ejemplo, que nos cobren un seguro el cual no tiene la capacidad para atender el riesgo más inminente al que un bombero está expuesto, que es a quemarse. El seguro no tenía la capacidad para atendernos aquí, así que nos trasladaron a la sala de para quemados del hospital escuela, quien tampoco tenía la capacidad para poder atender ese grado de quemadura. Quizás los médicos tenían el conocimiento, pero no el equipo adecuado para hacerlo. Así que permanecimos 3 días aquí únicamente con sueros, líquidos, pero nada más. Y al cuarto día fuimos trasladados a la sala de quemados en México. Wow. ¿Cuántos días en México? Interno permanecí 3 meses en el hospital, pero por todo permanecí 8 meses. Los 3 que lograron ingresar y ser atendidos en México, ¿sobrevivieron? No, Solo tú. solo yo. Qué difícil. Es muy complicado para mí en ese sentido porque, por ejemplo, aquí vivimos tantos momentos dolorosos, incluso estando en la sala para quemados en el hospital escuela, uno de mis compañeros gritaba, pero no era del dolor, gritaba y lloraba, pero de la impotencia, porque quería ver a su hijo de tan solo 3 meses de edad y no se lo permitían por la edad del pequeño. Y él a los 3 días falleció en la Ciudad de México sin poderse despedir de su familia ni siquiera de su hijo. Y otro proceso muy complejo que vivimos es que aquí nos prepararon un material blanco todo nuestro cuerpo, pero debido a la precariedad del sistema no nos colocaron ningún medicamento para que ese material no se pegara a nuestro cuerpo. Así que cuando llegamos a la sala para quemados en México, en el área de choque, el doctor de turno dice que no nos pueden ingresar al quirófano por la alta probabilidad de que ese material esté contaminado. Así que nos colocaron a las tres en una sola sala y nos comenzaron a despegar aquel material de nuestro cuerpo. Creo que ese es uno de los momentos más horrorosos de todo el proceso, en los cual creo que llegó un momento en el que preferíamos que estar agonizando en vida de esa manera. Era una tortura. Mientras les extraían ese material. Sí, tenían que hacerlo porque no pueden ingresar al quirófano de esa manera porque es un área muy protegida y con medidas estrictas de bioseguridad. Por lo tanto, tenían que quitar ese material antes de poder ingresar al quirófano. O sea que según el procedimiento, la aplicación era de forma distinta. Sí, tenía que quitarse así porque ese material estuvo en contacto desde el momento que No, o salimos. sea que negligentemente aquí en Honduras se los aplicaron solo por aplicar. Es que no tenían recursos. O sea, al final no es tanto la negligencia, sino la carencia de recursos en el sistema de La salud. precariedad. ¿En qué porcentaje se quemó tu cuerpo? Según el dictamen de los médicos en México, tengo el 85% de mi cuerpo quemado con quemaduras de tercer y cuarto grado. 85%. Así es. Qué trágico. Qué trágico. Estás en cama tanto tiempo, estás hospitalizado tanto tiempo. ¿En qué momento comienza ya a mostrar mejorías? Comienzo a mostrar mejorías ya cuando tenía 1 mes y medio de estar en el hospital. En ese tiempo. Incluso ni los mismos médicos podían creer por qué era posible recuperarme. Incluso ellos, según el dictamen que brindaban a la semana de estar en México, únicamente me otorgaban el 1% de probabilidad de sobrevivir 1% de probabilidad de sobrevivir. por el grado de quemaduras y el porcentaje del cuerpo quemado. ¿Cuál fue tu impresión cuando te das cuenta que tus compañeros murieron? Yo no me doy cuenta de que mis compañeros fallecen durante todo el proceso de curación, sino justamente días antes de salir del hospital cuando ya estaba recuperado y totalmente fuera de peligro. Es ahí donde durante todo el proceso yo siempre había estado preguntando por ellos, incluso nos mandábamos saludos con las enfermeras, pero llegó un momento en que ya no recibía los saludos,
Entonces jugaron psicológicamente conmigo porque me decían que ellos estaban bien, que estaban mejorando. Incluso cuando yo estaba en cuidados intensivos me dijeron que ellos habían bajado al tercer piso, que eran los cuidados intensivos menores y que si yo lograba bajar a ese punto iba a poder platicar con ellos y poder conversar, incluso estar juntos en la misma sala. Cuando logro bajar al tercer piso, al final me doy cuenta que no están. Y hasta que de tanto insistir, la psicóloga que me atendía tuvo que darme la trágica noticia y mencionarme los momentos exactos en los que ellos habían fallecido. O sea, las enfermeras y médicos te engañaron para que tú te preocuparas por sobrevivir. Jugaron psicológicamente conmigo porque en mi mentalidad estaba que no iba a estar solo durante este proceso, que iba a tener en quién respaldarme y con quién afrontar las dificultades que se pudiesen presentar, pero de haberlo sabido, creo que me hubiese dejado. Si tú hubieras sabido que tus compañeros murieron, te hubiese morir. Me hubiese dejado morir. No hubieras intentado o no hubieras encontrado que valía la pena luchar por sobrevivir. Es que es complicado porque en nuestra forma de laborar, en nuestra institución, esto se vuelve como una hermandad y cargar con el peso de ser el único sobreviviente también es algo muy complicado, porque al inicio me invadían mucho los pensamientos de cuál iba a ser la reacción de las familias de mis compañeros, si iban a tener algún tipo de prejuicio o no, de por qué sobrevivió él y no mi hijo, por qué él y no mi esposo, por qué él que no tiene familia. Entonces es realmente muy difícil cargar con ese peso y realmente no, después de haber vivido todo el proceso complejo de la quemadura al lado de ellos, creo que no era justo. Cuando te enteras que tus compañeros mueren, ¿cuál fue tu impresión? No, para mí fue realmente muy doloroso que me puse a llorar nuevamente y pedí estar solo durante el tiempo para poder desahogarme y era algo que no podía creer, seguía teniendo ese pensamiento y era algo que ya no podía retroceder, pero para mí fue algo muy doloroso, incluso recordando al compañero Madrid cómo lloraba por su hijo y era cosas que me llenaban por completo de impotencia. ¿Qué pasa después de que eres recuperado? Ese día exacto que te ves al espejo. Ese para mí, yo lo sigo catalogando hasta el día de hoy como el día más horrible de mi vida. A partir del segundo mes, comenzaron a descubrir mi cuerpo. Lo primero que vi fueron mis piernas y mis brazos y lo vi todo oscuro y, sí, por el tema de los injertos. Y dije, está bien, no pasa nada, puedo utilizar camisas manga larga. Mi uniforme incluso cubre casi todo mi cuerpo y dije, no hay necesidad que la gente sepa que soy quemado. Pero ya ese día que la psicóloga viene y pone un espejo dado vuelta frente a mí y me dice, Ever Velázquez, quiero que penses en tres cualidades que te definen como persona. Cuando le menciono que ya he pensado esas tres cualidades, viene ella y gira aquel espejo. Y ver ese cambio a mis tan solo 21 años creo que fue el momento más desgarrador de mi vida porque entendí que no había marcha atrás, no hay una forma de poder cubrir esto, de poder usar un pasamontaña toda la vida. Incluso muchas inseguridades, muchas cuestionantes pasaron por mi mente, por ejemplo, cómo iba a formar una familia, si alguien iba a ser capaz de fijarse en esto, cómo iba a enfrentar a una sociedad que genera mucho prejuicio de lo que no conoce por el hecho de no cumplir con ese estándar de belleza que la misma sociedad ha establecido, incluso a través de las redes sociales, como muchas veces tener que lidiar, por ejemplo, con las miradas de las personas y los susurros de mira, pobrecito, uy, qué feo, cómo le quedó la cara, Deadpool, Freddy Krueger, o a veces que me posteen en las redes sociales alguna imagen del monstruo de Resident Evil, cosas por el estilo, o a veces que no quiero andar en motocicleta y me subo a un bus del Carrizal, ver cómo la gente prefiere ir de pie que quizás sentarse a la par mía porque piensa que al entrar en contacto con mi quemadura es una enfermedad infectocontagiosa, entonces es realmente un proceso muy difícil y en ese momento era para mí algo muy complicado que lógicamente fue difícil de controlar y por lo tanto caí en depresión. ¿Sufres todo esto que me acabas de decir? Sí, incluso en ¿Sufres en actualidad. la actualidad esa discriminación a tan alto grado Es correcto. que la gente evita sentarse a tu lado por tus quemaduras? Sí, así es. ¿Que te dicen que eres un monstruo? Sí, y me han mencionado muchos sobrenombres. Incluso en las redes sociales me posean un montón de cosas. Ever, carajo, tú estás
Tú estás diciéndome esto ahora y me da mucha ira. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Me da mucha ira porque tú diste la vida en esa montaña para salvar a las familias que tenían sus cultivos y sus casas. Y esta es la recompensa que tú recibes de esta sociedad degenerada, grosera y déspota, capaz de llamarte monstruo. Yo te llamaría ahora un héroe. En otro país como Estados Unidos serías honrado. El gobierno, ¿de qué manera honró la entrega de tu vida? Realmente que de ninguna, y fue otra etapa muy compleja. Cuando regresé de México el 7 de diciembre del mismo año 2018, a mí se me prometió que regresaría a México para poder culminar un tratamiento de 7 cirugías de reconstrucción en mi rostro. Así que iba a pasar las fiestas navideñas con mi familia y a finales de enero iba a retornar a México para continuar con el proceso. Sin embargo, cuando se llega a la fecha, me indican que se complicaron las cosas por el tema de las caravanas y luego viene el tema de la pandemia y se fue complicando todo. Así que comencé a exigirle a quien era el comandante del Cuerpo de Bomberos en aquel entonces, que era José Manuel Zelaya, le comencé a pedir que me pudiese ayudar para poder realizarme la cirugía, ya fuese allá o aquí. Debía haber más de algún cirujano que pudiese hacer el mismo trabajo y quizás un O costo. sea, el hijo de la presidenta de la República actual, No, él así se llama. José Manuel Zelaya también. Pero sí, nosotros generalmente solo Ok, por apellido. ¿qué es lo que tú Apellido exigías Zelaya. exactamente? Que el cumplimiento de lo que eran las cirugías, eso era lo que Que te hicieran un cambio de rostro. No era un cambio, era simplemente algunas cirugías que no era que iban a cambiar por completo la apariencia de mi rostro, pero me iban a poder mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, yo en la actualidad presento un problema en el tema de la boca, debido a que esta cicatriz suele retraer un poco mi labio inferior. En muchas ocasiones, cuando estoy comiendo alimentos como sopas o galletas, suele caerse comida de mi boca a la mesa. Incluso producto de eso también pasé un mal momento en el tema de política. Justamente en una actividad, en un restaurante, en un hotel, perdón, nos sirvieron una sopa de entrada. Entonces yo agarré la cuchara, introduce el líquido en mi boca y por desgracia me regresó una gota al plato. Entonces observar cómo las personas que estaban alrededor hicieron un gesto de desagrado realmente fue muy complicado en ese momento, que no dije nada ni tampoco demostré la molestia, pero al salir de ahí lloré de impotencia, sabiendo que al final pues no es algo que yo quisiera vivir, pero es una realidad producto del incidente. ¿Recibiste una indemnización por parte del Estado? No, incluso me intentaron despedir en el año 2021 por exigir lo que era el tema de las cirugías. Al ver que el gobierno no estaba cumpliendo con lo prometido, realicé una entrevista con Denis Andino, que para aquel entonces laboraba para HCH, me hizo un reportaje y es ahí donde el general Zelaya, el comandante de bomberos en aquel entonces, me amenazó con despedirme. Me amenazó con despedirme si no guardaba silencio y si no dejaba de hacer ese tipo de comentarios. Así que no me detuve, ya estaba realmente muy indignado y me dolió muchísimo porque jamás esperé que al menos una persona de la misma institución me pudiese hacer eso, sabiendo el contexto de todo lo que había sucedido y lo que habíamos sufrido durante el proceso. Las familias de mis compañeros también quedaron en el olvido. Si bien es cierto, nos llamaron héroes durante muchos tiempos, a ellas se les había prometido que se les iba a brindar una beca a sus hijos hasta que se pudiesen graduar de la universidad, pero al final solamente les dieron 3 meses una beca y de ahí también quedaron en el olvido. Entonces es muy indignante. Incluso meses después del incidente, el gobierno anterior compró unos overoles forestales e hicieron todo el show para poder entregarlos y me dolió tanto que en ese momento solamente dieron 300 overoles forestales cuando somos casi 2.500 bomberos a nivel nacional. Es decir, que hasta el día de hoy todavía seguimos careciendo de equipo adecuado para atender incendios. A mí realmente me dolió mucho todo porque yo tuve la oportunidad de poder demandar a la institución y demandar al Estado y Y no quizás demandaste. no demandé. ¿Por qué no? Al inicio creo que por el tema de asesoría y otra porque se le tiene un gran Y cariño porque a te lo que habían hacemos. hecho promesas. Me habían hecho promesas que yo jamás pensé que me iban a hacer eso, que me iba a quedar
Hagamos un énfasis. ¿No le importaste a Juan Orlando Hernández en ese entonces? No, tampoco. ¿No le importaron ni tus compañeros que perdieron la vida en ese incendio, Juan Orlando Hernández? No le importaste en lo absoluto, ni tú ni tus compañeros que perdieron la vida. Así ¿Y al es. actual presidente de la República le importas? Pues creo que tampoco, porque yo cuando asumió el mandato de este nuevo gobierno, yo me presenté ante la Oficina de Derechos Humanos para poder ver qué se podía hacer por el tema de las cirugías. Incluso las personas que me atendieron remitieron una nota al actual comandante del Cuerpo de Bomberos y en teoría se hizo algunas gestiones con Cancillería, pero después volvieron a detener todo el proceso y hasta el día de hoy tampoco se ha podido tener una respuesta. ¿Y cuánto cuestan tus cirugías? Y no se puede dar un aproximado porque lo que primero se requiere es poder hacer una evaluación para poder estimar si es posible o no. Incluso yo aquí me intenté buscar ayuda con distintos cirujanos, pero todos redundan en que lo que necesito es a un microcirujano y no un cirujano plástico por el tema de la atrofia que puede existir en cuanto a los nervios en esta zona de aquí, que es lo que provoca que quizás mi labio no pueda subir. Así que yo me realicé un examen de electromiografía con velocidad conductual y el cual demuestra que esta zona de aquí, los nervios los tengo atrofiados en un 50%. O sea que existe la posibilidad de una u otra forma de quizás recuperar, quizás no al 100, pero sí en un porcentaje mayor al que se encuentran. El detalle es que he estado buscando un microcirujano y en Honduras no hay especialistas en esa área. El más cercano se encuentra en Guadalajara, México. Pero el gobierno puede costear todo esto si hay presupuesto. Sí, pero no lo han querido hacer, o al menos yo a Es través de una la... migaja para el gobierno cambiar tu vida. Sí, pero al final es algo que nunca se logró y lo busqué muchísimo. Dios, wow, cuánto lo lamento, Ever. No conocía tan a profundidad tu historia, ¿me entiendes? Así tan dramática, tan drástica. Dios, ¿te arrepientes? ¿Y por qué sigues siendo bombero? No me arrepiento realmente y sigo siendo bombero por la misma situación. Creo que la misma, todo lo que nos sucedió, la forma como hemos sido tratados, creo que es algo que no merece el resto de compañeros. Al final, todos mis compañeros se someten al mismo riesgo que nosotros nos sometimos en aquel entonces y lo que busco es que esto no vuelva a suceder. Creo que a través de la experiencia de lo sucedido puedo servir como ejemplo para los mismos compañeros, para corregir los errores que se cometieron, para los mismos combatientes darse cuenta de que no toda orden es ejecutable, que primero debemos analizar si ponemos en peligro nuestra vida o no. Y lo otro es para hacer conciencia en la sociedad, tanto en temas de incendios forestales como hacer conciencia en el gobierno en relación a que el cuerpo de bomberos requiere mucho más apoyo. ¿Crees que los bomberos en Honduras trabajan con las uñas? Es que esa es la realidad, esa es la realidad. Por ejemplo, y no es por tirarles a las demás instituciones, pero por ejemplo, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, hoy desarman una patrulla, al día siguiente tienen una patrulla de repuesto. Nosotros no. A veces tenemos, en la actualidad tenemos muchas unidades paradas que no son reparadas por repuestos que hay que irlos a traer a Estados Unidos y no hay presupuesto para comprarlas. Y esa es la realidad que vivimos ahorita. Tenemos casi un 40-50% de las unidades malas y una carencia de personal que se nos ha ido personal en los últimos años que ha sido enorme por la misma situación que vivimos internamente. Sí, siempre el cuerpo de bomberos en cualquier ciudad del país ha sido ignorada y visto como de menos, ¿me entiendes? Ha sido ignorado y visto como de menos, como si su trabajo no sirviera absolutamente de nada y salvan vidas. Así Han es. logrado salvar familias enteras. Ese día, descríbeme ese día que te ves en el espejo. ¿Qué pensaste? Bueno, ese día, pues como reitero, para mí fue muy complicado cuando me vi de esa manera, incluso me eché a llorar, me eché a llorar, no pude contener las lágrimas y como menciono, el tema de pensar qué iba a ser de mi vida, si iba a ser capaz o no de regresar a hacer lo que me gusta hacer, qué era lo que realmente me iba a preparar, cómo realmente iba a poder adaptarme a eso, cómo aceptar esa realidad, cómo aprender a ser resiliente ante ese tipo de situaciones y decidí caer en depresión, ¿no? Decidí rechazar la ayuda, de hecho rechacé la ayuda psicológica en aquel entonces. Para mí era muy complicado y se lo dije a la psicóloga, recibir palabras de una persona que se sentaba frente a mí y no presentaba ningún tipo de daño. Entonces, Ujú. ¿cómo comprender con exactitud cuál era el tipo de emoción y el tipo
de dolor que yo estaba sintiendo ¿Con qué internamente. autoridad vas a hablarme si tú nunca has sufrido ni sufres lo que yo sufro ahora? Es correcto. Eso eran tus pensamientos. ¿Pensaste en quitarte la vida, Eder? No, y eso es debido a que en el año 2014 yo me intenté suicidar, cuando estaba a punto de perder a la persona que más he amado en mi vida, que ha sido mi abuela. Ella le pegó un derrame en un 50%, y ya cuando estaba en sus últimos días, creo que verla en esa situación y saber que estaba a punto de Ujú. perder a la persona que más he amado en mi vida, y debido a que fue la única persona que me brindó cariño en mi infancia, ya que mi infancia fue un proceso muy doloroso, una etapa muy compleja que viví al lado de mi madrastra. Intenté ahorcarme en la casa de mis tíos, al final no fue posible, pero ese mismo día prometí a Dios y a mi abuela nunca más intentarlo. Y justamente esa noche, después de haberme visto en el espejo, lo único que venía a mi mente era eso, Yo recordando. prometí no volverlo a Yo hacer. prometí no volverlo a intentar. Creo que de no haber existido esa promesa de por medio, no niego la posibilidad en aquel entonces de haberlo intentado. Bueno, antes de entrar a otros temas también muy importantes, ¿cuál será tu llamado? ¿Cuál sería tu llamado ahora para la presidenta de la República? Realmente que reconozca lo que es la labor y la función primordial que realiza el cuerpo de bomberos. Creo que la sociedad requiere de un cuerpo de bomberos cada vez más equipado y con un recurso humano cada vez más numeroso para poder cubrir la cantidad de emergencias que se generan a nivel nacional, y de entender que al final del día, más allá de ser bomberos, también somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos parte de un núcleo familiar, y que requerimos las condiciones adecuadas para poder ejecutar nuestro trabajo de la mejor manera posible. ¿No vas a pedirle por tus cirugías? No, al final ya es algo que he perdido, y creo que si durante todos estos años que las he buscado, creo que debe ser por algo. Creo que debe haber un Ujú. propósito, y O sea, no lo vas a pedir. no, creo que ya a estas alturas de la vida he aprendido a amarme tanto y a quererme tal cual como me Que veo, ya te aceptaste. que ya acepté mi realidad, y creo que eso es lo que me ha permitido ser feliz en la actualidad. O sea, que si te ofrecen las cirugías, no las aceptas. No, pues si me buscan y las ofrecen, buscaría únicamente, si fuese posible, el tema de la boca, pero ya el resto que me habían prometido de colocarme unas prótesis como orejas, la reparación de pómulo, ya eso ya no. Ya creo que odio ya demasiado los quirófanos como para hacerme esos temas estéticos ya. ¿Y no vas a pedir indemnización para ti ni para tus compañeros que ya no están? Si de fuese posible, creo que lo pediría para las familias de mis compañeros, y no para mí. Creo que sus ¿Cuánto te hijos. debería el Estado si hubieras demandado? La demanda era casi, bueno, es que era completamente seguro porque era un, un accidente laboral. No contábamos con el equipo adecuado que lo regula la ley de bomberos, que establece que debe cumplir con las normativas internacionales de la NFPA. Por los daños y perjuicios, eran millones. ¿Cuántos Los- millones? Creo que serían entre 5 o 6, incluso podría llegar hasta los 10 millones de lempiras de indemnización por todos los daños. ¿En serio que por amor a esta patria decidiste no demandar? Sí, ¿Por y amor a esta patria? por amor a la patria y por amor a la institución, amor a lo que hacemos, porque entendemos que de una u otra forma quien iba a quedar afectada económicamente, que de por sí no tiene suficiente presupuesto, es la institución, y por lo tanto iba a afectar al resto de mis compañeros. ¿Y por qué decidiste amar a una institución que en tu peor momento te dice cállate, no sigas exigiendo esto? Porque al final entiendo que no a la institución como órgano jurídico, sino directamente las personas que las dirigen. Y eso quizás solamente son la cúpula, porque los compañeros que están abajo, y eso lo pude experimentar ayer que cumplí años, esa cercanía, ese compañerismo, la forma en cómo compartimos cada servicio, es único, y nos demostramos la hermandad. Quizás lo que no entienden son aquellos que ya suben al estatus de oficial superior, que ya están en la cúpula, y quienes únicamente velan por sus intereses y poder jubilarse con una buena cantidad de dinero para poder pasar una vida tranquila. Si tú quisieras ahora querer demandar, ¿eso prescribe todavía? En tema civil y laboral, sí, ya prácticamente todo prescribió. Ya no puedes hacer nada, No, ya no puedo hacer ya no nada. puedes demandar. Ya no.
O sea que tú perdiste 10 millones de lempiras de indemnización. Así es, Los perdiste por amor a este país, así es. por amor a esta patria. Y el Estado no te reconoció absolutamente nada, a pesar de que casi entregaste la vida. Así es. Incluso en aquel entonces jugaron mucho porque yo ganaba 14.000 empiras. Me dieron y estaban por contrato. Me dieron un acuerdo por 18 y me aumentaron 4.000 empiras. De ahí pasó el tiempo y hace poco dieron algunos aumentos y no tomaron en consideración que se me había dado 2 o 4.000 empiras por un tema del accidente. Entonces únicamente me nivelaron a la tabla que se había establecido en finanzas. Entonces lo único que recibí de aumento habían sido 1.200 de los 3.000 empiras que habían aumentado producto de eso. Entonces son situaciones bastante complejas que muchas veces la gente piensa que quizás gozo de algún tipo de privilegios o algo dentro de la institución y no, yo Qué simplemente lamentable. soy un bombero más. Entonces lo que pasó ya no prescribe. Ya no puedes demandar, No, hay muchas acciones ni que ya no legal ni son posibles. laboralmente. No, Ya no puedes demandar. Demandas laborales, ¿verdad? así es. ¿Cómo le llaman a la otra? Civiles. Ni demanda civil ni demanda laboral. Ninguna Mm, prescribe. sí, tienen tiempo de prescripción para Sí. poder accionar. Ok. Vamos acá. ¿Ya encontraste el amor? No directamente, bueno, sí he tenido parejas sentimentales después del accidente, pero hasta el día de hoy no me he casado, no tengo familia propia ni nada por el estilo. Y tienes 28 años. Tengo 28 años. Pero si has tenido novias a pesar de tu accidente. Sí, así es. Creo que ese fue un, un- una venda que me quité de los ojos, un pensamiento erróneo que tenía acerca de la realidad y ya experimentando, conociendo a las personas, creo que la primera persona que me aceptó fue un agente de policía, que creo, hasta el día de hoy pues creo que ha sido mi única relación pública y ella fue la primera en aceptarme y mostrarme que sí existen personas que pueden ver más allá de un aspecto físico. Ujú. Entonces, a partir de ahí creo que he tenido un pensamiento completamente diferente de la vida. Qué bien. Pero esa relación no floreció. No, el tema de lo que son las instituciones es muy complicado y justamente en el tema de la pandemia todo se complicó cada vez más. El tema de compartir tiempos fue distanciando un poco más la relación, pero siempre he quedado muy agradecido por haberme brindado esa oportunidad y por haberme quitado esa venda de los ojos. Tu vista sí quedó bien. Sí, realmente gracias a Dios no perdí mm, nada realmente de mi cuerpo. Estoy a punto de perder mi ojo derecho, pero gracias a Dios no, fue rescatable y hoy en día hago y miro todo normal. Te desplazas como un humano normal. Sí, así es, No tuviste juego. ninguna complicación en tus pulmones por el humo, en tu corazón. No, lo único que mencionaban los médicos era de que yo iba a resentir el cansancio de una persona 6 años mayor que yo, por el tema de que la quemadura tocó hueso y por eso generó alguna pérdida de calcio en los huesos. Entonces, quizás a futuro, ya con edad, comience a resentir más el cansancio, pero al menos por los momentos me siento completo. ¿Y los injertos que tienes en tu cuerpo, de dónde los extrajeron? Del 15% que me quedaba sí, de ese 15% que me quedaba, fue de ahí donde extrajeron la piel, tanto de la planta de los pies, de la parte del pecho, algunas zonas de la espalda, de las axilas, incluso de las nachas, para poder injertar el resto de mi cuerpo. Tuvieron que comprar una máquina que se llama MIG, y esa máquina lo que hace es que cortan un pedazo de piel, como del tamaño de una caja de fósforo, y la máquina lo estira 10 veces su tamaño. De ahí lo comprime con material sintético y lo colocan como vendaje. Es por eso que aquí yo hago bromas y digo que me dejaron el traje de Spider-Man incluido. Pero es aquí donde me queda estas señas así Aún debido puedes al hacer contagio. bromas Es que ese ha sido mi método de pasar este duro proceso. es mi método de aceptación. Al rechazar la ayuda psicológica, esto se convirtió en mi válvula de alivio. Y es lo que hoy en día me permite sonreír y hacer reír a las demás personas. Eres muy valiente. Dificultad para procrear hijos. Pues hasta el momento no lo sé porque nunca lo he intentado. En aquel entonces
médico cirujana que me trataba sí me mencionó que si en algún momento presentaba algún tipo de complejidad en relación a eso, tenía que asistir a un especialista para que pudiesen regular el tema Ujú. no sé de los niveles, porque dijo que se podía presentar algún tipo de descontrol producto de las grandes cantidades de medicamentos que tuvieron que someterme y producto de que tuve una sonda durante casi 3 meses en el lugar y tuvieron que estarme En tu suministrando miembro. medicamento O sea, directamente. en pocas palabras, no sufres de difusión eréctil. No, Qué bien. Wow. Wow. Me dejas sin palabra, pero lo que más me arde es que no hayas recibido ni siquiera una recompensa. Ni tú ni tus compañeros que perdieron la vida, por lo menos sus familias. son familias así. Y me lastima esto, ¿me entiendes? Me molesta. No entiendo, tú eres un héroe y el Estado debe verte como tal. Inclusive tú no deberías de trabajar más y deberías ahora estar en tu casa acostado viendo televisión y el Estado pagándote un sueldo mensual de por vida. El Estado pagándote un sueldo mensual de por vida. Eso debería estar pasando ahora. Eso es lo justo, ¿me entiendes? Pero es una realidad completamente distinta a lo que Pero nos... un día alguien prestará atención a tu asunto y aunque ya prescribió todo esto, sé que alguien con corazón de justicia va a prestarte atención a ti y a la familia de esos compañeros que perdieron la vida, que merecen también ser tratados dignamente, sus hijos con becas estudiantiles, sus esposas con pensiones de por vida también. Wow, wow, yo conozco una persona, no amigo, conocido, que perdió 2 dedos, creo, en un accidente, trabajaba con el Estado también y perdió 2 dedos, y a él sí le pagan de por vida un sueldo mensual. Creo que él demandó. A veces Ever no la da jugarla de bueno, ¿no crees? Quizás, pero también creo en el que al final todo sucede por algo y que siempre hay un propósito detrás de todo lo que nos sucede en la vida. Hay quienes quizás tenemos marcado algún tipo de destino para poder cumplir algún propósito mucho más grande. Y en la actualidad, pues el tema del dinero, si bien es cierto, nos puede brindar comodidades, creo que en mi caso no podría darme lo que más añoro, que sería tanto revivir a mis compañeros como quizás regresar a quien era Ever antes. Entonces, es complicado, Es pero complicado. doy gracias, como reitero, a Dios por seguir con vida, por seguir pudiendo hacer lo que me gusta, poder seguir jugando fútbol, eh, haciendo todo lo que cualquier persona normal puede hacer. Claro, te admiro y te respeto. Intentas en el 2021 lanzarte a una diputación, pero no la logras por UD, Sí, por UD. ¿Por qué no lo logras? bueno, y justamente la raíz del por qué tomo la decisión de ingresar en esos temas de política surge directamente por el tema de que en ese mismo año me intentas despedir. Entonces, una forma de también de alzar la voz era a través de los medios de comunicación y al ser un año político lo que me permitía tener acceso a medios de comunicación era el tema de política. Ujú. Igual es una forma de poder cambiar también el contexto actual de la institución porque al final la política se ha involucrado en todas las instituciones del Estado, incluso la nuestra pues no ha sido ajena a ello y prácticamente todo se mueve por política ahora. Así que lo intenté, sin embargo, al final por el tema del residuo y el cociente electoral, no fuimos capaces como equipo de poder nivelar o llegar a la cantidad de marcas necesarias para poder Ujú. obtener un cupo. O sea, sí tuviste mucha aceptación. La verdad que sí, ¿Cuántos votos lograste? saqué arriba de 25.000 marcas. Yo gané la cabeza del partido a nivel de diputación, quedé en el número 1 y eso que no tuve mucho conocimiento de cómo se manejaba el tema de política ni mucho Ujú. acercamiento a las comunidades. Sin embargo, la aceptación de la sociedad fue bastante grande y para mí fue una experiencia muy linda. ¿Quieres intentarlo otra vez ahora, pero por democracia cristiana? Así es, la idea en la actualidad no es buscar una diputación, sino sé que es muy complicado, sin embargo la idea es poder buscar una aspiración a la alcaldía. Creo que es muy indignante la forma en cómo nuestra ciudad se sigue inundando por problemas que pudieron haber sido resueltos desde hace muchos años atrás y seguimos enfrentando los problemas y es algo que vivimos porque es algo que nos toca atender O como, sea, como ¿quieres bomberos. convertirte en alcalde de la capital? Intentarlo, al final sé que se juegan muchos intereses de promedio y que Pero por lo menos quieres alcanzar una regiduría. podría ser posible, si Dios lo permite. Bien, ¿qué le dirías ahora a tanto joven
de tu edad, 28 años, 28 años. que no sufre ningún problema como los que tú has sufrido y quiere pegarse un tiro en la 100? Simplemente hacerle ver que la vida es bella, que todo problema que podamos tener como personas creo que tienen una solución factible. Al inicio quizás producto de las emociones no somos capaces de ver con objetividad tales soluciones, pero al final la vida misma nos provee de insumos para poder aprender a amarnos, aprender a ser felices y darnos cuenta de que no todo en la vida es tema económico, amoroso o físico. Al final hay muchas cosas más que nos hacen ser mejores personas, y qué mejor aún cuando tomamos la decisión de ayudar a otras personas. Pídele apoyo a nuestra gente en tu proyecto político. Bueno, simplemente pedirle a la sociedad misma, más allá de un apoyo directo, creo que es momento de que piensen con objetividad y puedan analizar a cada uno de los participantes en estas contiendas políticas, y la idea es poder tomar las mejores decisiones. Yo no suelo pedir esto ni en temas de hacer uso de lo que sucedió, simplemente pensar y analizar quién es la mejor persona, la persona más idónea para cambiar nuestra realidad, y de acorde a eso pues tomar las decisiones correctas. Bien, antes de despedirnos, Presidente de la República, Xiomara Castro de Zelaya y autoridades competentes, Ever Velázquez no merece ser tratado como ha sido tratado hasta ahora. Si a Juan Orlando Hernández y a su gabinete en aquel entonces no le importó, y este hombre que es un héroe de la patria, que entregó técnicamente su vida salvando familias, merecen recibir una atención inmediata, una recompensa, una indemnización de por vida, al igual que lastimosamente sus compañeros que ya no están perdieron la vida intentando apagar ese incendio, pero su familia, sus hijos fueron ignorados por completo. Mínimo merecen becas estudiantiles de por vida, y sus esposas merecen indemnizaciones, pensiones también, pensiones de por vida. Entonces pedirle al presidente de la República, Xiomara Castro, y su gabinete que actúen con justicia, que así debe de ser, porque estos no son unos monstruos. Ever Velázquez no es un monstruo, es un héroe de patria que entregó la vida por los demás, y tratar de ayudar, apoyar más al cuerpo de bomberos para que no sigan trabajando con las uñas y que estos sucesos se sigan repitiendo. Gracias. Ever, despídete por favor de la gente que te quiere mucho. ¿No? Agradeciendo siempre a la ciudadanía por el apoyo, por esas muestras de cariño, y recordarles que al final nosotros los bomberos siempre estamos en la disposición de poder servir y poder salvar cada vez más vidas. Muchas gracias. Gracias. Todos a apoyar a Ever Velázquez en su próximo proyecto político, que alcance mínimamente una regiduría para que su voz se siga alzando en nuestra comunidad. Saludos. Gracias por estar aquí, Ever. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima. Fuerte aplauso. Gracias.